El microondas espiritual, la paciencia en la maduración. En un mundo donde todo se quiere de inmediato, desde que llegamos a un restaurante y queremos que la comida esté en 5 minutos, hasta escribimos algo por redes sociales y queremos que la respuesta sea inmediata, desde eso más sencillo hasta las expectativas de nuestro crecimiento espiritual van a una velocidad veloz que se ha vuelto casi natural. El microondas espiritual ilustra nuestra tendencia a desear que Dios nos revele nuestro propósito y nos permita destacar en un tiempo extremadamente breve. Sin embargo, el verdadero crecimiento en Cristo es un viaje profundo y prolongado que exige paciencia y un compromiso constante de nosotros con el proceso divino. El crecimiento espiritual no puede ser apresurado sin que sufra graves consecuencias. Imagina una planta que en lugar de crecer lentamente bajo la luz solar y el agua, se coloca en un germinador artificial o en una fuente de calor no natural. Aunque podría parecer que crece rápidamente, en realidad esta planta carece de raíces profundas necesarias para sostenerse en el tiempo. Que esas raíces las dan la exposición al ambiente, al calor del sol, a la lluvia, a todos los ambientes externos en los cuales está sujeta la planta, que no sucede cuando una planta es expuesta a una luz artificial. Del mismo modo, el crecimiento espiritual rápido suele carecer de esa base sólida y duradera que también sería la de la planta. Dios, en su infinita sabiduría, nos enseña que la maduración auténtica requiere tiempo y una serie de procesos, de situaciones que marcan tu vida y que son parte de la historia y del propósito que Dios tiene para ti, que forjarán un carácter robusto y una fe genuina. No existe el microondas del propósito. Uno de los factores principales para que nuestro crecimiento espiritual y madurez sea duradero en el tiempo es eso, permitirnos crecer en Dios. Cuando leemos la Biblia y aprendemos de los grandes hombres de fe, siempre decimos, ¡wow! Quiero ser como ellos. Decimos que David fue un hombre de Dios, pero esperó 15 años para asumir como rey. Pensamos en Abraham, quien esperó 25 años para recibir la promesa de Dios. Y si vemos a Moisés y admiramos su fe, pero él pasó 40 años en el desierto antes de guiar a los israelitas. Todos estos hombres tienen algo en común. El tiempo formó el corazón de estos hombres y los convirtió en quienes fueron. Muchos de nosotros queremos colocar nuestro propósito en un microondas, ajustarle 15 segundos y ya ser la persona que Dios nos llamó a ser, pero no es así. Dios no nos agarra, nos mete en el microondas, nos da 15 minutos de calor y ya estamos listos. Por eso Dios dice en su palabra que las pruebas traen consigo paciencia y la paciencia trae un crecimiento espiritual. Todo crecimiento personal comienza con un deseo, el deseo de querer y no con un sentimiento de culpa. Inicia con pasión y no con obligación. Hacer las cosas no para cumplir con los demás, sino porque yo así lo deseo. Deseo conocer a Dios. ¿Y sabes dónde más prospera? Prospera el crecimiento
en medio de nuestros problemas y no en la ausencia de ellos. El crecimiento ocurre en las trincheras de la vida. El cambio de vida de un cristiano no depende de cuánto él lo quiera intentar, sino de cuánto él permite que el Espíritu Santo trabaje en él y en su carácter. Hay que recordar que no es nuestra obra, o sea, no depende de las intenciones que tenga yo de ser el mejor cristiano. Es la obra de Dios y quien determina el tiempo es Dios. Para dejarme transformar, debo contemplar más su palabra y sus promesas para poder crecer en él. Debo menguar yo, disminuir mi esencia, lo que yo soy, para que él crezca en mí. ¿Qué pasa cuando nosotros aceleramos el proceso y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera? Tendremos consecuencias, tales como la falta de profundidad espiritual. Cuando nosotros tratamos de acelerar nuestro crecimiento, cualquier proceso, la fe puede parecer profunda, pero en realidad es superficial. La falta de raíces profundas pueden hacer que nuestra fe se tambalee frente a las pruebas. Igual que una planta sin raíces no podría resistir a las tormentas. La maduración espiritual genuina requiere una inmersión continua en la palabra de Dios, la oración y la reflexión de aspectos que no se desarrollan rápidamente. Lo vuelvo a repetir, para que una fe crezca y madure, necesita una constante permanencia en la palabra de Dios, en la oración y en la reflexión de aspectos que no se desarrollan rápidamente. Si nos apresuramos, corremos el riesgo de dar frutos prematuros y no maduros. Jesús enseñó que el fruto debe madurar en su debido tiempo. Juan 15.5. Un crecimiento espiritual apresurado puede llevar a frutos que no han alcanzado su plena madurez. Estos frutos inmaduros pueden no reflejar plenamente el carácter de Cristo y en lugar de glorificar a Dios, pueden llevar a otros a la duda y a la confusión. Y es aquí donde la paciencia entra en juego. Es natural que cuando nosotros vemos a una persona recién convertida, esperemos que ésta adopte rápidamente todos los patrones de una vida cristiana madura. E incluso nosotros mismos nos esforzamos por llegar al nivel de otros aún más crecidos. Sin embargo, es crucial recordar que cada creyente es como una planta joven que está empezando a crecer. Cada persona tiene su propio ritmo de maduración. Algunos avanzan rápidamente, mientras que otros requieren más tiempo para crecer. Tenernos paciencia y comprensión a nosotros mismos y a los demás son esenciales en este proceso. En la comunidad cristiana a menudo somos muy rápidos para juzgar el comportamiento de los nuevos creyentes, pero debemos recordar que todos somos humanos y pecadores, y la madurez espiritual no es un evento instantáneo, es un proceso continuo que puede tomar años de crecimiento, pruebas y aprendizaje. Hoy vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Estoy exigiendo resultados inmediatos en mi vida espiritual o en la vida de los demás? ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva para valorar mi proceso gradual de maduración? ¿Qué juicio tengo sobre los nuevos creyentes y cómo estos afectan mi capacidad para mostrarle gracia y apoyo?
¿Cómo puedo apoyar a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual sin imponerle expectativas irreales? Ahí en la Biblia encontramos innumerables ejemplos de paciencia y maduración. La Biblia está llena de ejemplos de crecimiento espiritual, pero el que más me encanta a mí es el de Jesús. Siendo Él el Hijo de Dios, creció y se desarrolló en una carpintería, y a sus 30 años es que comenzó su ministerio público. Este ejemplo nos muestra que el tiempo de preparación y maduración es esencial para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. La paciencia es fundamental en el proceso de la maduración espiritual. Dios no construye a una persona en meses. Él trabaja en nosotros a lo largo de nuestras vidas y a través de nuestras experiencias, las buenas y las dolorosas, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Debemos confiar en que su tiempo es perfecto y permitir que su obra se complete en cada etapa de nuestras vidas. Oramos. Señor, me doy cuenta que a menudo he deseado apresurar tu proceso en mi vida y la vida de los demás. Ayúdame a comprender que el verdadero crecimiento espiritual lleva tiempo y que tu tiempo es perfecto. Dame la paciencia para esperar y confiar en tu plan y la sabiduría para apoyar a los nuevos creyentes en su proceso de maduración sin imponerle expectativas irreales. Permíteme valorar cada etapa del camino y permitir que tu obra en mí y en otros sea completa. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.